en epidemiología. Vamos a verlo. Todavía te lo pongo en colores todavía, como para que tengas ahí una noción. El término riesgo se menciona como, te va a poner la letra número A y todavía está subrayada de ocurrencia, ojo, de ocurrencia de un evento mórbido o fatal. Es la probabilidad, es lo que pueda suceder. Sabemos que riesgo es lo que pueda suceder, es lo que de repente se puede materializar para que, sabemos que en seguridad se puede materializar para que haya un accidente. Pero en este caso el riesgo es la probabilidad que ocurra, ¿ya? Un evento mórbido o fatal. ¿Por qué? Por la parte de la que de la epidemiología. Entonces, el B que vemos ahí todo amarillo es un término no técnico que incluye diversas medidas, señores y señoras que me están escuchando, de probabilidad, mira, de probabilidad, diversas medidas de probabilidad en cuanto a consecuencias desfavorables. O sea, va a haber consecuencias desfavorables varias, porque es un riesgo epidemiológico, va a haber varias. En epidemiología se denomina riesgo a la probabilidad de ocurrencia, ahí te lo está diciendo nuevamente, de un evento típicamente enfermar, aunque también morir, también puede ser curar. Entonces, ¿qué es lo que te está hablando? Te está hablando, obviamente, de una probabilidad. Puede suceder, es como que sí se puede materializar que esta ocurrencia, que esta parte de la parte epidemiológica pueda eventualmente enfermar a la persona. De eso estamos hablando, de un riesgo epidemiológico. Ingeniero, ¿tiene que ver algo con el físico? Sí, obviamente por los síntomas que vas a tener, pero obviamente que vas a tener la parte interior, obviamente, vas a tener ahí el riesgo de enfermarte. A eso llamamos el riesgo epidemiológico en seguridad y salud en el trabajo. Obviamente que la parte de salud en el trabajo, de las enfermedades ocupacionales, que pueden ver muchas, en generales, bastantes, varias. Una de ellas va a ser la epidemia y una de ellas va a ser el que supuestamente puede ocurrir o como que no puede ocurrir. Pucha, que mi pata ha venido recontra resfriado el día de hoy y está pero con la garganta mal. Y al día siguiente cae otra persona. Y pasado mañana cae otra persona. Sabemos muy bien, ¿no? Estamos de repente, pues la mayoría estamos con la dosis y todo lo demás, y ya no nos agarra con la falta de aire, como ha agarrado a muchas personas, pero te da como un resfrío fuerte, porque sabemos, sin ir muy lejos, que esto ya está viralizado, ya es un virus. Y obviamente que te puede dar, sí te da, oh sí, me dio el COVID, pero ya no te da pues como el 2019, 2020, 2021, que las personas necesitaban un balón de oxígeno para poder respirar, porque todos los pulmones, los dos pulmones, obviamente, le faltaba el aire. ¿Y qué pasaba ahí? Se iba ahí pues todo el virus. ¿Y qué pasaba? No te dejaba respirar y saturaba menos, y cada vez tu oxígeno era menos, y ¿qué había? Te dejaba secuelas en los pulmones. Eso si es que de repente no te ibas al más allá, o no morías, ¿no? En este caso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, te da dolor de garganta, te da pues como una gripe fuerte. ¿Y lo puedes controlar? Sí lo puedes controlar, obviamente, lo puedes controlar. Pero vamos a ver ahí, porque eso ya es un riesgo, ya se materializa, porque una persona ya viene mal, entonces contagia al resto, porque ya está obviamente en las partículas en el aire. Y mucho más si es que la persona pues tiene digamos, esa interactuando con la otra persona, comparten de repente comida, de repente comparten materiales, de repente están conversando cerca y al día siguiente la persona cae mal. Y no solamente eso, sino si tú te das cuenta de persona a persona contagia y de esa persona va a su casa y se ramifica porque contagia a su familia.
Y así se va incrementando. Ese es el riesgo de la epidemiología. Bueno, ingeniero, me gustó más o menos, si le pude entender, no serás doctor, pero más o menos te puede entender. Entonces, vamos a ver aquí la parte de las etapas del análisis de los riesgos. Bien, ingeniero, eso me gusta. Vamos a ver, evaluación del riesgo. Tenemos que evaluar el riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. Esas son las etapas, las tres etapas. Cada una de ellas es así. Evaluación de riesgo. ¿Qué tiene que ver ahí la evaluación de riesgo, ingeniero? Se aplican instrumentos científicos porque lo estás evaluando, estás viendo, lo estás identificando. ¿Qué es la evaluación? Estás ahí, digamos, estudiando. ¿Y qué necesitas? Instrumentos científicos y cuantitativos para el análisis del posible amenazas. Si es que de repente en el trabajo, como te digo, pues no, a la mayoría, justo llegó una persona que le dolía la garganta y a la semana le duelen como 20 personas, están mal de la garganta tosiendo y están con secreción nasal y le duelen las amígdalas y están pues con mucosidad. Entonces se tiene que ver, ¿no? Se tiene que dar un monitoreo, se tiene que evaluar, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la raíz, la causa, la consecuencia de todo esto? Nos vamos ahora a la parte de la gestión de riesgo. Se preparan y eligen estrategias, ojo, estrategias para abordar los riesgos. En este caso, las personas que están de repente en un comité o las personas quienes están en el alto mando, en el primer mando, ven que las personas se han contagiado, pues no, ya no como de repente COVID, pero están de repente todos enfermos, no todos, pero la gran mayoría están pues algunos mal, algunos más o menos, y tienen que preparar estrategias no en el momento, porque en el momento ya, pues, ¿qué vas a hacer si ya se te quemó el pan en el horno? Ahí no tienes que hacer nada ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una vez que bien pasa todo ello, dura de repente una semana, pues 5 días, dependiendo de tu sistema inmunológico, ¿qué es lo que sucede? Tienes que hacer la preparación de las estrategias para que otro día, para que en otro momento no suscite lo mismo, no pase lo mismo. Entonces, tienes que colocar ahí lineamientos y estrategias de gestión de riesgos, en este caso epidemiológicos, ¿para qué? Para que no se contagie de uno en uno y se vaya propagando. A eso es lo que íbamos. Eso es lo que sucedió cuando vivimos nosotros en carne propia este COVID, pues, ¿no? El SARS-CoV-2, eso es lo que nosotros vivimos. Una persona, no va a pasar nada, conversabas con la persona te contagiaba, al día siguiente estabas mal, con escalofríos, dolor de garganta, te fastidiaba y todo lo demás, con una fiebre alta y todo. Estabas, si eras de repente suertudo, todo lo demás no tenías por qué tener oxígeno. Pero si es que tenías de repente no esa mala, digamos, llamémosles así, esa mala oportunidad, pero de repente pues tu mismo organismo te llevaba a tener balones de oxígeno o llevarte a un seguro que desde lo cual estaba totalmente atroz el tema sanitario. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías pues que llevar el tema de un balón de oxígeno y ahí se puso recontra caro y todos sabemos la historia de lo que sucedió aquí en Perú en esos años. Entonces, no tuvieron un plan. ¿Qué pasó con el Estado? No hubo un plan, no hicieron un plan. Lo que yo me acuerdo solamente fue que un día sábado, un día domingo, salió el presidente y dijo, toque de queda, nadie sale, pandemia, total. Listo, a las personas quienes van a salir solamente personas de salud, personas quienes van a ir a trabajar de alimentos y de farmacia. Solamente esas personas. Pero no hubo un plan. Y eso que sabían meses antes de lo que estaba pasando allá en otros países. Entonces no hicieron un plan. Quisieron hacer un plan en el momento, pero no resultó, pues, porque se vino, es como si quisieras, pues,
agarrar todo el mar en tu mano, no se puede, se propagó, y más las personas que no ayudaban, peor todavía, caballeros, damas. Entonces, ingeniero, no siga con lo mismo porque de verdad ya no quiero recordarme de ello. Yo tampoco me quiero recordar. Comunicación del riesgo. Vamos acá con la tercera etapa. Se reconoce la necesidad de una aportación amplia. Te dice aquí de una aportación amplia de diversos sectores públicos para llegar a partes afectadas. Obviamente, si es que de repente nosotros estamos en la parte pues de seguridad, estamos en el trabajo y de repente comenzó pues supongamos, entre comillas, la gripe aviar, ya uff, ¿no? La gripe aviar, todo lo demás, como salieron aquellos años, ¿no? La porcina todavía. Supongamos que da eso a las personas, ¿no? No me estoy burlando, pero supongamos que da eso a las personas. Y comienza uno, comienza otro. ¿Y qué es lo que tiene que haber? Tiene que ver aquí la aportación amplia de diversos sectores públicos. El sector público tiene que venir a poder, digamos, la comunicación, a poder aportar y dar para poder llegar a las partes afectadas de estas personas quienes están sufriendo de esta enfermedad epidemiológica. Llamémosles así, supongamos una gripe porcina, una gripe aviar, entonces se tiene que ver, si fuese una bacteria igualmente, se tiene que estudiar. Esas son las etapas de los análisis del riesgo que nosotros estamos ahorita observando. Ingeniero, ¿podemos ver el otro? Claro que sí. ¿Cómo se clasifica el riesgo epidemiológico? Ahí viene la parte importante. En la epidemiología, caballeros y damas, hay tres formulaciones básicas de riesgo. En ello se clasifica, y todavía te lo subrayo en rojo, absoluto, relativo y atribuible. No te vayas a olvidar eso de ahí. Esos son en riesgos epidemiológicos. Si es que de repente te andan a hacer una hiper C y te dicen, pues no, los riesgos, qué riesgos epidemiológicos hay y todo lo demás, tú colocas ahí los tres, absoluto, relativo y atribuible. Entonces, cada uno de ellos tiene un concepto distinto, pero lo vas a tener que colocar en tu riesgo ahí en tu hiper C o ya sea en tu ATS. ¿Qué quiere decir epidemiológico? Sí, pues ingeniero, paras hablando de epidemiología, epidemiológico, epidemia y todo lo demás. ¿Y qué es eso? Pues, ¿no? A la epidemiología se le conoce como el estudio, ojo, a la epidemiología se lo conoce como el estudio de la salud de las poblaciones humanas. Sus funciones son, ojo, se conoce como el estudio de la salud de las poblaciones humanas. Es el estudio de la salud, no te vayas a olvidar, de las poblaciones humanas. Primer punto, descubrir el agente. ¿Cuál es el agente? ¿Qué agente, pues, ingeniero? El agente, pues, de la persona que viene. No, descubrir cuál es la enfermedad. A eso le llaman el agente. El huésped, el huésped y los factores ambientales. El huésped, ¿quién tiene? ¿Quién es el que viene a ser el huésped? Nosotros, las personas. Viene la gente, se mete en el huésped, nosotros somos ahí el huésped y estamos ahí colocados, y los factores ambientales que afectan la salud con el objeto de aportar una base científica para prevenir enfermedades y traumatismos y fomentar la salud. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí todas estas cosas en la parte de epidemiología? Las personas quienes ven esta parte de aquí, personas obviamente pues no de salud, personas que están calificadas, pues no, más metidas y meticulosas en ello, ¿qué es lo que ven? Ven y tienen que descubrir el agente, cuál es el agente patógeno o el agente epidemiológico, cuál es, y obviamente que tienen que estudiar a la persona y todo lo que le rodea. ¿Para qué? Para aportar una base científica y de acuerdo a ello, a todos esos estudios, según el agente, según la persona,
Según todo ello, van a prevenir, tienen que prever las enfermedades epidemiológicas que vienen o pueden venir o pueden llegar de repente a un trabajo en donde ellos están realizando. Y traumatismos en fomentar la salud. ¿Por qué te digo eso? Porque hay en hospitales, obviamente, que le llaman, pues, ¿no? Los virus que estábamos hablando la clase pasada, los virus intrahospitalarios, bacterias intrahospitalarias. ¿Qué quiere decir intro? Entonces, intro es obviamente que estás adentro del hospital. Son bacterias que nacen, que surgen, que salen y comienzan a enfermar a otras personas que de repente ya están en un estado de recuperación, pero ese virus vino, llegó, se metió al huésped y lo enfermó más y le llevó a la muerte. Entonces, eso es lo que hacen ellos en estudiar y tienen que prevenir esas enfermedades. Te pongo aquí un ejemplo, un dibujito que tiene que ver muchísimo. Elementos que componen el riesgo epidemiológico. ¿Cuáles son esos elementos ya que componen el riesgo epidemiológico? Ahí lo estás viendo. Es la amenaza y la vulnerabilidad. En amenaza, sabemos obviamente que el riesgo epidemiológico es una amenaza porque no sabemos cómo es lo que va, digamos, cuáles son sus efectos, cómo van a ser sus efectos de cada uno de ellos, de cada enfermedad de que vaya a venir. No sabemos de cómo a cada persona va a afectar. Es una amenaza, sí, porque no sabemos cómo va a afectar a cada uno de ellos. Va a estar amenazante, va a estar avasallante, va a estar ahí, digamos, como que queriéndote, digamos, golpear de una u otra manera, pero es enfermar, te quiere enfermar porque te está amenazando, obviamente porque esa es su característica principal de la epidemiología en que nosotros estamos llevando y estudiando el día de hoy. La vulnerabilidad, de acuerdo a la amenaza como sea, va a ser el estado de tu sistema, cómo está tu sistema inmunológico. Hay personas, según los estudios, que hay personas que son más resistentes en enfermedades en unas que en otras, como pasamos así el COVID, no habían personas que eran asintomáticas, personas que de repente tenían el virus, pero no tenían ningún tipo de dolor de cabeza, ni siquiera estornudaban, ni siquiera le dolía la garganta. Te digo porque en mi casa habían dos personas que eran asintomáticos. Y también en mi familia, en otras familias también tenía familiares que eran asintomáticos. Entonces, es de acuerdo a la vulnerabilidad de la persona. ¿Para qué? Para que en este caso la amenaza sea o no sea, pues, parte fuerte o parte, digamos, como se dice aquí, ¿no? Avasallante o amenazante de la vulnerabilidad de la persona. Y esos dos se componen y van, y nace uno solo que se llama resiliencia. Entonces, esa resiliencia va a haber, obviamente, y tienen que estudiar todo ello, las personas quienes están, obviamente, pues, ¿no? Viendo todas estas cosas en la base científica, ver la resiliencia de cada uno de ellos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y caballeros, acá viene, ¿qué es eso, ingenieros? ¿Es un semáforo? ¿Qué tiene que ver? Estamos estudiando leyes de tránsito. No, te quiero acá colocar lo que es un semáforo de la parte de los riesgos epidemiológicos. Cada color significa algo y cada color significa algo que nosotros tenemos que siempre ver. Obviamente que el rojo, te lo voy a leer, solo se permitirán las actividades laborales esenciales, agregando tres nuevos factores a la lista: minería, construcción y fabricación de transporte. Eso es dependiendo de cómo sea el grado de epidemiología que nosotros estemos llevando.
Todo eso nosotros tenemos que ver. Tenemos el color naranja. Se incluyen las actividades no esenciales. Ojo, no esenciales. Y no es que lo coloquen por colocar, ojo, sino que lo estudian, como te coloqué a una diapositiva anterior, una diapositiva atrás, lo estudian. De acuerdo a esa prevención, van a colocarte el color. Entonces te van a hacer el color naranja que incluyen las actividades no esenciales, pero en un nivel reducido de estas. Actividades en espacios públicos podrán empezar a operar de manera limitada. Las personas vulnerables podrán integrarse a las actividades laborales. Entonces, y el color amarillo, ingeniero, que me llama la atención, se podrá elaborar en las actividades esenciales y no esenciales, sin restricción en espacio público abierto. Las restricciones menores, pero serán mayores a los cerrados, como cines, restaurantes y teatros. Ya se le hace familiar todas esas cosas, ¿verdad? Sí, ingeniero, se me hace familiar. Eso es el color amarillo. Entonces también tenemos un color verde, obviamente, porque es un semáforo del tema de los riesgos epidemiológicos. No hay restricciones. Ahí sí no existe restricciones, no lo hay, no existe. Sin ninguna de las actividades, esta fase se caracteriza principalmente por la reactivación de las actividades escolares. Es como iba aquí en Perú, pues, ¿no? De poco en poco se iban abriendo los restaurantes, con menos aforo, los cines, los trabajos, porque no todos los trabajos estaban, ya los trabajos se iban formalizando de poco en poco, hasta que llegaron donde están los peques, pues, ¿no? En la parte escolar, en los niños, en los adolescentes. Entonces, eso quiere decir este semáforo de aquí. Ingeniero, vamos bien, me va llamando mucho a la atención de ello. Está bien, muy bien. Entonces vamos a ver aquí qué es epidemiología y un ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta todo ello. Por ejemplo, dada la circunstancia y dada la redundez de todo ello, si un país X, ¿no? Se detecta 20 casos de una enfermedad al mes, te dice, ¿no? Durante una pandemia, ese número puede multiplicarse varias veces. Obviamente, se van a multiplicar varias veces. Eso es lo que pasó. Lo que se supone un mayor nivel de incidencia del esperado. La epidemiología intenta determinar la relación de causa y efecto entre la exposición y la enfermedad. Ese es el ejemplo. Mira, la epidemiología intenta determinar la relación de causa y efecto. De todas maneras va a tener que mirar la causa y va a tener que ver el efecto de lo que se está propinando y lo que se está, digamos, rebalsando entre ojo, la exposición de la enfermedad y la enfermedad, obviamente, pues, ¿no? Entonces, eso es la epidemiología y un ejemplo. ¿Qué es en un caso sospechoso de epidemiología? Caso sospechoso, te lo subrayo ahí, subrayadito para ti, todavía con cariño. Al individuo en rojo, susceptible, que presenta algunos síntomas o signos compatibles con el padecimiento o evento de vigilancia. Ingeniero, no entendí, ¿me lo puedes volver a repetir? Pero por supuesto, al individuo o una persona X susceptible, ya que está obviamente contagiado, pues, ¿no? Que presenta algunos síntomas y ya está presentando algunos síntomas o signos compatibles o signos, lo llaman signos compatibles, ¿por qué? Supongamos, el COVID tenía, pues, ¿no? Sus síntomas. Entonces tiene esos síntomas que son compatibles con esos síntomas del COVID. ¿Qué es lo que pasa con el padecimiento o evento de la vigilancia? Se tiene que vigilar en pocas palabras, se tiene que vigilar a la persona, monitorear a la persona, ya que tiene los síntomas
de aquella enfermedad epidemiológica. No solamente del COVID, puede ser, pues, obviamente de la influenza, puede ser, obviamente, pues, del dengue, puede ser, obviamente, de, de, de una viruela. Entonces, obviamente que ahí viene la epidemiología. No solamente tiene que ser el COVID, no solamente tiene que ser el SARS-CoV-2, obviamente también puede ser la sarampión, puede ser la viruela loca. Entonces, están trabajando todos bien y una persona pues está con fiebre, con alta fiebre, y le comienza a salir, le comienza a salir como especie de sarpullidos medios morados. Y hay personas que no han tenido, entonces le comienza a dar y comienza a propagarse. ¿A eso le llamamos epidemiología? Sí, señores, le llamamos epidemiología. Entonces, es eso de ahí, el color rojo lo que te quiere decir. Es el evento de la vigilancia de los signos compatibles de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que te pongo aquí en un cuadro? Ingeniero, otro cuadro, sí, otro cuadro, pues mi hermano y mi hermana, otro cuadro. Objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de todo ello? Desarrollar medidas de acción sobre bases objetivas y científicas que favorezca la prevención. Ojo, mira aquí, presta mucha atención, por favor. Bases objetivas y científicas que favorezca la prevención. Aquí todo vamos a hablar de prevención, se tiene que hablar de prevención y se tiene que enfocar de la prevención y que favorezca a la prevención y control de una enfermedad específica. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos prevención que favorezca el control de una enfermedad específica? Obviamente que ya se propagó, pues, ¿no? Y solamente queremos controlar lo que ya se propagó ante una enfermedad específica. Pues no, caballeros y damas. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer la prevención y tenemos que ayudar con el tema de la prevención. Ingeniero, no soy doctor, pues no, yo no sé de esas cosas. Pero podemos nosotros, obviamente, tener nuestros equipos de protección individual para que nosotros no nos contagiemos, así como nos dijeron allá, pues, por el año 2021, 2022, 2021 o 2020, con tu doble mascarilla y encima tu careta, todos colgados con su alcohol y todos los demás. Una paranoia total. Entonces, estamos ahí favoreciendo, estamos ahí ayudando, estamos ahí nosotros, digamos, dándoles ayuda a la prevención. Pues sí, porque si tú no te contagias, no vas a contagiar al resto, no contagias a tu familia, porque lo primero que vas es ir a tu familia. Entonces, es por eso que decían, utiliza esto, utiliza aquello. ¿Por qué? Porque habían personas, obviamente, que estaban enfocados en el estudio de cómo se propagaba. Al comienzo, cuando salió, no sabíamos cómo se podía detener ello. Otros tomaban pues sus cositas, sus mates y todo lo demás, y personas pues obviamente que necesitaban a otros ayudas más fuertes, ya ayudas médicas más fuertes, pero que comenzaban a decir de frente, prevención, prevención, tu mascarilla normal, tu KN95 y encima tu careta facial. A pesar de eso, tu alcohol colgado aquí como si fuese limón de perro acá colgado cuando le da gripe. Todos teníamos eso, yo también tenía eso, todos teníamos. ¿Y qué? ¿Qué es lo que más pasaba? Tenías que lavarte las manos, ¿verdad? Lavarte y desinfectarte las manos cuando ibas de repente a trabajar. Sí o sí tenías que hacerlo, porque era la manera de prevenir, porque eso ya, digamos, MINSA había colocado eso ahí en los trabajos para que las personas puedan prevenir y no se puedan enfermar y así no enfermar al resto. Al momento de almorzar también todos estaban distanciados más de 2 metros. Al momento de trabajar también distanciado de 2 metros. Las personas que estornudaban, caramba, todos los quedaban mirando y le querían quemar. Una persona que tosía ya le querían pues como a las brujas les querían pues ya asesinar, hacer la Santa Inquisición. Entonces, vivimos todas estas cosas. Este es el objetivo general. La parte de abajo, que se ramifican, dicen establecer la susceptibilidad y riesgo de la población de las enfermedades bajo la vigilancia. Tenemos que ser susceptibles ante todo ello, ante la vigilancia. No susceptibles de decir, ay, mira, qué peñita. No,
ser susceptibles. Tenemos que nosotros, si es que hubiera, de repente, no, Dios no quiera, y esperemos de que no, solamente lo pongo como ejemplo, solamente establecer la susceptibilidad. Tenemos que hacer caso a lo que nos dicen. Muchas personas no lo hacían, muchos jóvenes de repente no lo hacían. No sé si recordarán, toque de queda hasta las 6 de la tarde, 6:30, la gente estaba afuera, plum, comenzaban las personas, los policías a romper las puertas y a sacar a las personas y todo lo demás, algo que, bueno, ya ustedes lo vivieron también como yo en carne propia. El riesgo de la población de las enfermedades bajo la vigilancia, estar bajo la vigilancia, ver cómo está yendo con el tema de estos temas epidemiológicos, ¿no? Muchos dicen, se está mutando, está saliendo otras variantes y por aquí y por allá y por allá. Tengo familia que es de salud. Siempre vamos a vivir con eso, señores, siempre. Igual como la TBC cuando salió por primera vez. Es un virus, está ahí, es una bacteria y lo tiene. Es como la gripe cuando salió. Está igual en el medio ambiente. Es igual como las personas que padecen y tienen SIDA, pues, ¿no? Sabes cómo es la manera de contagiarte. Entonces, obviamente, te tienes que proteger, tienes que cuidarte. También, obviamente, que no vas a, pues, tomar, pues, a cada rato bebidas heladas, sabiendo que estás en un clima, pues, que ya está en un cambio de clima, pues, frío. Entonces, tenemos que nosotros ver todas estas cosas, por eso dice, bajo la vigilancia. Otro, orientar toma de decisiones para priorizar las intervenciones. Hay que orientar, caballeros, hay que orientar las decisiones para priorizar estas intervenciones. Educar de manera continua en vigilancia. Tenemos que, así como nosotros capacitamos, así como nosotros vemos el tema de capacitación, tenemos que educar de manera continua, una vigilancia, no solamente dejarlo ahí, ok, ya pasó, ya quedó en la historia, ya está, ya no hay que hablar de esas cosas, no, se tiene que hablar, pero sacar del lado bueno de la parte mala. ¿Para qué? Para que esto no se repita y poderlo prevenir y poderlo de repente priorizar y darle una prevención adecuada ante todo ello y ya saber cuando se suscita otro, de repente, saber cómo nosotros enfrentarnos. Obviamente, claro que sí, con las personas especializadas en el caso. Entonces vamos a seguir con la diapositiva. ¿Y qué nos dice por acá? ¿Cómo prevenir las enfermedades epidemiológicas? ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? Medidas para el control de las infecciones. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Medidas para el control de infecciones. Cubrirse la boca al toser o estornudar. Hay que cubrirnos. Pero ingeniero, ya no estamos pues con el tema de como antes, como el COVID, pues, ¿no? Que a veces te tenías que retener para que no tosas, porque si no, pues todos volteaban a mirarte, y peor cuando estabas en un carro. No, pues tienes que toser, ¿no? Ya es una medida ya, pues, de cultura, ya es algo tuyo, pues no sabes que sale una secreción de tu cuerpo, obviamente. Utiliza pues un papel higiénico, utiliza pues un pañuelo o algo, o utiliza pues tu codo al momento de que vas a estornudar o vas a toser, cúbrete. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cubrirme, pues, ingeniero? Porque al momento que tú estás estornudando, tu achis, es tu salud, no es salud de la otra cosa, por si acaso, sino tu salud, al momento que tú estás estornudando o tosiendo, estás botando mini partículas que ahora lo llaman tipo spray, y eso lo estás llevando al medio ambiente. Tú no lo ves, nuestros ojos no lo ven, no lo vamos a ver. Pero si es que de repente estamos en una luz, ¿ya? Y tú estornudas, sí vas a ver cómo van a salir varias partículas, miles y miles de partículas. Entonces, una persona cerca que está por ahí, que es vulnerable, se va a contagiar, obviamente, pues, ¿no? Que está bajo sus defensas, o una persona que está enferma y está llevando un tratamiento, se va a enfermar. Es por eso que vemos a muchas personas en los hospitales con mascarillas.
no por un hecho de que se van a contagiar por el COVID, sino que por el hecho que tú le puedas contagiar con de repente alguna enfermedad que puedas tener. No es que estás enfermo, de repente toses o estornudas y le puedes contagiar lo que tú tienes dentro. Mantener sus vacunas al día. Hay que tener las vacunas al día, obviamente. Hay personas que no se han vacunado, se respeta a ello. Yo nunca, pues, fomento a que se vacune. No, no soy autoritario. Si no te quieres vacunar, no lo hagas. Pero, de todas maneras, hay trabajos que te piden hasta la quinta dosis. He visto, pues, ahí en una de las postulaciones que dicen con quinta dosis. Wow, yo tengo hasta la tercera nada más. Creo que tenemos la mayoría de la tercera. Usar guantes, mascarillas y ropas protectoras. Cuando hay un riesgo epidemiológico, siempre se tiene que utilizar, así como está la señorita, como está la enfermera, se tienen que utilizar los guantes, las mascarillas y las ropas protectoras, que es el traje TAEB, como lo vemos ahí. ¿Para qué? Para que obviamente, pues, eso no penetre en los poros del cuerpo y no penetre en la piel. Y eso es tu barrera protectora ante los virus o las bacterias que puedan estar ahí. Entonces, tener a mano pañuelos desechables y limpiadores de manos al momento de que uno va a realizar dichas actividades epidemiológicas. Seguir las normas del hospital cuando se lidie con sangre o artículos contaminados. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Sabemos de que, perdón, según las normas del hospital, cuando se lidie con sangre o artículos contaminados, sabemos dónde tiene que ir todos esos residuos y desechos. Tacho rojo, ingeniero, listo, tacho rojo, se coloca ahí en el tacho rojo. Entonces, sabemos que tenemos que tomar unas medidas de control para las infecciones epidemiológicas o enfermedades epidemiológicas. Si no lo hacemos, si es que no hacemos y hacemos caso omiso de todos estos colores que te he puesto ahí, tipo inicial, ¿qué es lo que pasa? El riesgo va a subir, obviamente, el peligro también. ¿Para qué? Para que te contagies, sí, te puedes contagiar. De repente hay una persona que de repente está con TBC, supongamos, no un ejemplo, no quiero ser malo, pero un ejemplo. Una persona que está con TBC, la persona no tiene mascarilla y tú estás de repente a su costado, estás en el carro y ni cuenta te das que tiene TBC, pero está llevando tratamiento con pastillas. Y la persona comienza a toser. Y tú piensas que es una tos normal, una tos seca, pues no, una tos pues que a cualquiera le puede dar. Pero obviamente que esa persona como dice aquí, se tiene que cuidar. Esta persona se tiene que cuidar. Esta persona tiene que ser, digamos, tiene que ser tangible en las cosas, ¿ya? De que si es que yo estoy enfermo, me tengo que cuidar para cuidar al resto, para no enfermarle al resto. Si es que estoy en el trabajo, igual. Si es que de repente tengo cáncer, el cáncer no es contagioso, pero de repente pues puedo trabajar, estoy en el área administrativa, estoy haciendo algo. Igual, colocarme de repente una mascarilla, un oso bucal para no enfermarme de los demás. A eso es lo que yo voy, no enfermarme de los demás, porque tú, obviamente, tu sistema inmune está bajo. Entonces, ¿qué es la epidemiología según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud? Aquel, pues, señor, aquel doctor que salía siempre a hablar, pues, ¿no? Al de bigotitos, el todo, que siempre hablaba. Define la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades relacionados con la salud, obviamente con la salud, y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de la salud. Todo es con problemas a la salud. Como te digo, no es ARCOS-2 todo, sino es problemas a la salud, problemas epidemiológicos. Entonces vamos a seguir, sí, se fue, se marchó, listo. Entonces acá vemos un cuadro que dice vigilancia epidemiológica, ingeniero, sí, me llama mucho la atención, pues, ¿no? Tiene ahí varios círculos, se podría decir así. Entonces, ¿con qué comenzamos? Comenzamos ahí con el tema de lo que es evaluación
Vamos a ver la evaluación. Después de la evaluación que nosotros estamos teniendo, pues no, bajo la vigilancia epidemiológica, supongamos, y vamos a poner lo que sucedió, el SARS-CoV-2. Vamos a ver la evaluación. ¿Qué evaluación es? ¿Qué evaluación hay? Nosotros de repente como seguridad y salud en el trabajo, como SOMA, nosotros estábamos ahí al pendiente de que las personas cuando estaban trabajando de repente en campo, algunos venían y me decían, Inge, me duele la cabeza, uno le medía, pues, ¿no? Con la pistola termodinámica y veía, pues, ¿no? Que tenía, pues, fiebre alta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Uno tenía que mandarle, obviamente, pues, a un centro de este médico, o si es que uno iba con él, o él solo tenía que ir al centro médico para darle la evaluación del doctor, para descartarle si es que tenía o no tenía. Y ahí venía la observación del doctor. ¿Tienes o no tienes? Salía, ¿no? Las famosas pruebas rápidas que algunas eran defectuosas y algunas no. Entonces venía después de eso, después de todo ello, después de que le venía y todo, después de que le veía y lo observaba, salía pues que sí, sí era, tenías dos opciones, en que no estabas y en que sí estabas. Y si es que sí estabas, obviamente pues ya que venía la captación, ¿no? Tenías que ver, tenías que observar a la persona, monitorear a la persona y obviamente mandarle a su casa con el descanso médico correspondiente que se le otorgaba. La notificación adecuada, obviamente de que venía con un papel adecuado y te decía que tenía, obviamente que tenía el tema del virus. ¿Qué más venía? Venía pues ahí de la confirmación, obviamente, venía ahí el registro, no, también la consolidación, la interpretación, obviamente, la recomendación, ahí viene la parte fundamental de lo que hacía el doctor, de lo que te decía el doctor, qué pastillas tomar. Muchos pues te decían, pues no tienes que tomar acitromicina, ivermectina, tenías que tomar pues pastillas, pues panadoles azules o paracetamoles para el tema del dolor de cabeza, de la fiebre. Entonces te mandaba a tomar, y si estabas con tos, acetilcisteína para poder arrancar pues las flemas que estabas tosiendo, y si es que era muy fuerte, ya te venía a meterte pues lo que era ampollas. Entonces, de todo ello, cuando estabas en el trabajo, cuando estabas en tu centro de labores, estabas trabajando, nosotros pues mirábamos que se iban dos personas, tres personas, y de las tres personas, las tres eran positivas, y al día siguiente esas personas, obviamente, también se contagiaban otros porque habían tenido contacto al momento de poder comer y todo lo demás, a veces no respetaban, pero tenían que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Hacer la difusión adecuada de ello. Decir, ¿no? A los demás grupos, a los demás cuadrillas, qué es lo que ha pasado, o decirle a tu jefe, decirle qué es lo que está pasando. Entonces ellos se encargaban de difundir tal cuadrilla de repente, o tal lugar, o tal espacio, o en tal lugar está viendo, digamos, muchos contagios. Entonces, ¿qué mandaba a hacer? De repente mandaba a descansar para que no hubiese más contagios. Entonces, ahí es donde venía la decisión unánime o la decisión determinante del jefe, pues, ¿no? Si es que de repente tú estabas trabajando en una constructora y todos estaban juntos, de repente paralizaban 10 días hasta que se recuperen los demás y todos tenían que pasar un descarte. De repente él mandaba hacer el descarte o también, o cada uno hacía su descarte correspondiente en esos tiempos, en esos tiempos. Ingeniero, vamos a seguir con la próxima. Claro, con la próxima. Y dice así: enfoque epidemiológico clásico de riesgo. Vamos a ver aquí los cuadros rosados. Vamos a comenzar con el cuadro medio amarillo, ¿no? Que dice factor de riesgo. Abajo, ¿qué dice? Enfermedad. Obviamente, ¿no? Es una enfermedad. Es el diagrama de epidemiología clásica de los factores de riesgo. Tiene su factor de riesgo, los factores de riesgo que provocan. ¿Qué es lo que provocan los factores de riesgo? Enfermedad. Enfermedad, obviamente. Ahora vamos a ver el segundo cuadro, que viene en la parte de arriba, rosado, así como te gusta, rosadito.
factores que determinan la exposición a los factores de riesgo. Factor de riesgo, enfermedad, efectos sociales, ¿qué vienen? Psicológicos, familiares, económicos y comunitarios. Diagrama del modelo epidemiológico ampliado de los factores de riesgo para incluir los determinantes de la exposición. Entonces, ¿qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver la parte tercera. Este es el enfoque epidemiológico, no te vayas a olvidar, clásico de riesgo. Es un clásico, se podría decir así. Factores que determinan la exposición a los factores de riesgo. Nuevamente, claro que sí. ¿Y qué es lo que viene abajo? ¿Qué es lo que te apunta abajo? Factor de riesgo. Pero ese factor de riesgo, más abajo, ¿qué es lo que te dice? Enfermedad. Sí, obviamente, pues no, porque te da la enfermedad el factor de riesgo. Eso lo produce para que sea un factor de riesgo. Pero ahora hay dos ramificaciones, que es en la mano izquierda, factor ambiental y social, que incluyen, obviamente, la susceptibilidad o la vulnerabilidad de cada uno de las personas y nosotros que estamos escuchando el día de hoy. Y a la mano derecha, ¿qué es lo que te dice? Factores genéticos que influyen en la susceptibilidad. Ojo, uno es factor ambiental y social que influyen y el otro es factor genético que influyen en la susceptibilidad o la vulnerabilidad. Eso no nos olvidemos para no confundirnos. Pero debajo de la enfermedad y apuntando, ojo, y apuntando, porque de ahí están haciendo y se va a donde dice factores ambientales y sociales, efectos sociales, psicológicos, familiares, económicos y comunitarios que van a influir en los factores ambientales, en la susceptibilidad y vulnerabilidad de cada uno de las personas. Todo eso va a incluir en el factor, en el enfoque epidemiológico clásico de riesgo. En eso tenemos que tener claro, ya, claro. Yo sé que de repente se puede ramificar más y se puede detallar un poco más, pero a veces el tiempo nos agarra, pero obviamente vamos a seguir con la siguiente. Así, como le dijeron a mi pata, a mi amigo, con la siguiente y se fue. ¿Cuáles son las 4 áreas del estudio de la epidemiología? De este modo se ha desarrollado de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, de los accidentes, ojo, la de los accidentes y de las enfermedades mentales, entre otras, y la más reciente de la epidemiología ambiental. Ingeniero, no lo entendí muy bien, ¿me lo puede repetir los 4? Claro. De este modo se ha desarrollado la epidemiología de las enfermedades infecciosas. 1, infecciosas. 2, de los accidentes, de las enfermedades mentales, no es que estés loco, de las enfermedades mentales, no es que estés orate, pero te dice de las enfermedades mentales. Y lo más reciente, epidemiología ambiental. Wow, ingeniero, eso no la sabía. Vamos a eso a verlo de poco en poco ahorita. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-42-8884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma,
tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.